Hola, bienvenidos a un nuevo seminario de la Ferrer. El seminario de hoy se titula Infiltración de agua en el suelo, cómo medirla correctamente. Yo soy Mireia Fontanet y soy la persona que va a presentar este seminario, que va a tener una duración de unos 20 minutos. Si tenéis preguntas o dudas, nos las podéis hacer llegar mediante el chat que os aparece en la parte inferior derecha de vuestra pantalla. Entonces, nosotros vamos a ir respondiendo las preguntas tan pronto como nos sea posible. También comentaros que vamos a colgar este seminario en nuestro canal YouTube, así que si no lo habéis podido ver entero o lo queréis volver a ver, pues tendréis la oportunidad de hacerlo. Para quien no nos conozca, en la Ferrer somos distribuidores especiales de Meter Group, de Apogee Instruments y de ADC Bioscientific en España y Portugal. Entonces, vendemos instrumentación científica y también damos asesoramiento técnico. Si queréis, podéis visitar nuestro blog de biofísica ambiental y nuestro canal YouTube, donde hay muchos recursos informativos que os puedan ser de interés. Entonces, en el seminario de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar principalmente de infiltración y de conductividad hidráulica, que ya veréis que la conductividad hidráulica está muy ligada a la infiltración. Entonces, vamos a empezar en definir qué es la infiltración, de qué depende y cómo la podemos medir y sus componentes. Y después vamos a saltar a hablar de la conductividad hidráulica, vamos a definirla, también vamos a hablar de qué depende y también cómo medirla correctamente. Pues si empezamos el seminario en sí, ¿qué es la infiltración? Pues se define como el volumen de agua que entra por unidad de superficie en un tiempo determinado. Sus unidades se expresan en metro cúbico partido por metro por segundo. Entonces, la infiltración depende primeramente de la conductividad hidráulica saturada, que es la velocidad de un flujo que puede circular por el suelo. Se expresa normalmente con las siglas KS y también depende del diferencial de potencial hídrico, que es la diferencia de fuerza que hace fluir el agua por el suelo. Se puede dividir con el potencial mátrico, que ya hemos hablado en varias ocasiones de él, y del potencial gravitacional. Entonces, ¿cómo evoluciona la tasa de infiltración o la infiltración con el tiempo? Pues se puede dividir en dos partes. Una primera parte, que es cuando la tasa de infiltración es más alta, ¿vale? Que depende del diferencial de potencial hídrico. Es decir, como más seco tengamos un suelo, más alta va a ser la tasa de infiltración. Entonces, a medida que el agua se va infiltrando en el suelo, este suelo se va saturando de agua y podemos observar que llega a un punto que la infiltración se vuelve más o menos constante. Es en esta segunda parte que podemos dividir el proceso de infiltración, que decimos que la infiltración es igual o muy similar a la conductividad hidráulica saturada. Entonces, como todas las propiedades hidráulicas, la infiltración depende del tipo de suelo. Entonces, si vamos a comparar un suelo arenoso y un suelo arcilloso, que sería como comparar blanco y negro, en un suelo arenoso siempre vamos a tener más infiltración que en un suelo arcilloso, ya sea porque siempre hay más diferencial de potencial que en un suelo arcilloso y porque también la conductividad hidráulica de un suelo arenoso es normalmente más alta que un arcilloso. Siempre hay excepciones y después vamos a ver una. Para terminar de entender mejor esta curva, he añadido estas dos fotografías. Entonces tenemos los mismos suelos que teníamos antes, un suelo arcilloso, un suelo franco y un suelo arenoso. Tenemos lo que sería la sección del perfil de suelo y un gotero que va añadiendo agua, ¿vale? Entonces la idea es ver cómo evoluciona el frente de humectación en cada tipo de suelo con el tiempo. Entonces tenemos al inicio del proceso y cuando ha pasado un cierto tiempo, ¿vale? He marcado en rojo lo que es el frente de humectación,
cuando hay cierta humedad en el suelo. Y en amarillo la parte de este frente de humectación que está saturado, simplemente porque no se apreciaba mucho en la fotografía y he preferido como remarcarlo. Entonces, lo que se puede ver es simplemente que en el suelo arcilloso el frente de humectación evoluciona muy más lentamente que en el suelo arenoso. ¿A qué es debido esto? Pues volvemos a la curva que estábamos explicando anteriormente. En un suelo arenoso el diferencial de potencial va a ser más grande y el frente de humectación va a poder avanzar más rápidamente. Todo y que si nos fijamos en la parte saturada, lo que es el frente de humectación, lo que es la parte proporcional de uno y de otro, hay más parte saturada que no en el suelo arenoso. ¿Cómo podemos medir la tasa de infiltración o sus componentes? En esta diapositiva explicamos cómo medir sus componentes que sean la humedad y el potencial hídrico del suelo. Meter Group tiene el sensor TEROS 12, que es este sensor de aquí, que mide la humedad del suelo, la temperatura y la conductividad eléctrica. Es un sensor pensado para básicamente dejarlo instalado largos periodos de tiempo y ir monitorizando estas tres variables. Siempre tiene que estar conectado a un data logger, que normalmente es el data logger ZL6 de Meter Group. Entonces, si por ejemplo tenemos un suelo bastante húmedo y el agua se está infiltrando en el suelo, vamos a suponer que esta infiltración va a ser bastante similar a la conductividad hidráulica saturada del suelo. Si, por ejemplo, tenemos sensores de potencial, podemos tener el sensor TEROS 21 o el tensiómetro TEROS 32. Podemos medir lo que es el potencial hídrico. Ambos sensores miden el potencial hídrico, pero lo hacen en distinto intervalo de medida. El tensiómetro está más indicado para medir potenciales hídricos más cercanos a cero, a saturación, y el sensor TEROS 21 para medir potenciales más secos, más negativos. ¿Vale? Nuestro blog de biofísica ambiental y en nuestro canal de YouTube tenemos muchísima información de estos tres sensores. Si os interesa, pues le podéis echar un vistazo y seguro que os servirá. También podemos medir la humedad, el potencial hídrico del suelo, la conductividad hidráulica o la infiltración con otros equipos. Lo podemos hacer en el laboratorio con el equipo CASAT, que mide la conductividad hidráulica saturada de una muestra de suelo inalterada. También tenemos a disposición el equipo HYPRO, que mide la conductividad, la curva de retención de humedad y la curva de conductividad hidráulica no saturada de una muestra de suelo también inalterada, ¿vale? Y el equipo WP4, que mide el potencial hídrico del suelo. Todos estos equipos son equipos de laboratorio y sirven para caracterizar hidráulicamente el suelo, y una vez tenemos esta caracterización hidráulica hecha, pues nos puede dar información sobre la posible infiltración que podemos tener en nuestro suelo. O finalmente, Meter Group también tiene el equipo Saturo, que es un equipo de campo y mide la infiltración de agua en el suelo y la conductividad hidráulica saturada. Ahora vamos a hablar un poco de él. ¿Qué es la conductividad hidráulica saturada? Es la velocidad que se mueve un fluido por el suelo. Entonces ya hemos visto que la conductividad hidráulica saturada y el proceso de infiltración pues están muy ligados. ¿A qué afecta la conductividad? Pues nos puede afectar la producción de cultivo. Podemos tener un suelo con una conductividad hidráulica muy baja que puede crear encharcamiento, que la infiltración no es muy buena, entonces esto nos puede afectar a la producción del cultivo. También a la cantidad de drenaje que podemos tener en un suelo y a la gestión de riego. A la hidrología en general, en función de esta conductividad hidráulica, pues vamos a tener más o menos escorrentía porque nos va a afectar la infiltración de agua en el suelo. Y también nos da idea de la salud del suelo. ¿De qué nos depende? Pues como todo parámetro hidráulico, pues va a depender de la textura del suelo, de la estructura,
Entonces, cuando decimos estructura, quiero decir que la conductividad hidráulica va a ser más alta o más baja en función de la presencia de más o menos porosidad en nuestro suelo. Lo que puede pasar es que podemos tener un suelo con una porosidad alta, pero estos poros no están interconectados entre ellos. Entonces, aunque el suelo tenga una porosidad bastante alta, si estos poros no están interconectados entre ellos, la conductividad hidráulica va a ser baja, porque el agua no va a poder circular a través del suelo, ¿vale? Aquí es donde nos referimos a la estructura del suelo. También afecta la presencia de bioporos, que bueno, nos crearían una cierta macroporosidad, y a la compactación. Como más compacto sea un suelo, la conductividad hidráulica va a ser más baja en general. Entonces, ¿cómo es una conductividad hidráulica cuando estamos en el estado de saturación o cuando estamos en un medio no saturado? Aquí tenemos 3 ejemplos de 3 tipologías de suelo distintas. Tenemos un suelo arcilloso con una buena estructura, es decir, que sus poros están interconectados entre ellos. De un suelo arenoso sin estructura, es decir, sin nada de cohesión. Y un suelo arcilloso con una estructura muy pobre, es decir, puede tener una porosidad alta, pero estos poros no están interconectados entre ellos. Entonces, cuando estamos en medio saturado, el suelo con una conductividad puede ser más alta, sería el suelo arcilloso con una buena estructura y un suelo arenoso. Entonces, como ya hemos comentado antes, lo que sería un suelo con una estructura, con una mala estructura, pues tendría una conductividad hidráulica bastante baja. Cuando dejamos de estar en el estado de saturación y pasamos al medio no saturado, podemos ver que en el caso del suelo arcilloso, la conductividad hidráulica cae de golpe, ¿vale? Esto no pasa con el suelo arenoso, que sí que va disminuyendo su conductividad hidráulica a medida que el potencial hídrico se va haciendo más negativo, pero lo va haciendo de forma más gradual. Y por lo que hacen el suelo arcilloso con una estructura bastante baja, pues más o menos la conductividad hidráulica sí que baja, pero se mantiene en valores bastante similares. ¿Cómo podemos medir la conductividad hidráulica? Pues hay distintos métodos. El primero sería el infiltrómetro de anillo simple, que simplemente es clavar un anillo en el suelo, llenarlo de agua e ir anotando cómo esta agua se va infiltrando en el suelo. Entonces tenemos que estar con una libreta e ir anotando cada X tiempo, con un intervalo de tiempo fijo, cómo el agua pues, se va infiltrando. ¿Qué pasa? Que con este método no se garantiza que el flujo, es decir, el agua que se está infiltrando, no es unidimensional. Seguramente lo que está pasando es que se está infiltrando agua en el suelo, pero el flujo no va a ser solamente vertical, sino que también va a ser lateral. Entonces, si queremos medir la conductividad hidráulica o calcular la conductividad hidráulica con este método, pues vamos a tener unos datos más o menos bastante orientativos. También se necesitan cantidades importantes de agua, no es un método automático, como he dicho, y hay que calcular la conductividad hidráulica saturada. Para corregir el problema de garantizar de que el flujo tiene que ser vertical, unidimensional, es decir, de 1D, existe el infiltrómetro de doble anillo. Entonces, ¿en qué consiste? Son 2 anillos que se tienen que clavar en el suelo, ambos se tienen que rellenar de agua, ¿vale? Y lo que hace el anillo exterior es saturar, en cierto modo, las paredes de este infiltrómetro para que en el anillo interior el agua que se infiltre ya tenga este flujo vertical que nos interesa
crear para poder definir la conductividad hidráulica saturada. El inconveniente es que se necesita más agua aún que el infiltrómetro de anillo simple. Tampoco es un método automático, ya que hay que ir anotando los valores en una libreta, y hay un postprocesado de los datos para poder calcular la conductividad hidráulica. Y también es un equipo poco potable, no por el anillo en sí, sino por la gran cantidad de agua que se necesita. Entonces, Meter Group tiene el infiltrómetro Saturo, que lo que pretende es facilitar un poco la vida a los investigadores, básicamente, y ha creado este infiltrómetro que es totalmente automático y es portable para ir a campo y tomar distintas medidas en una parcela y no tener ningún problema en campo. Entonces, lo que hace es monitorizar el nivel de agua, es todo automático. Necesita bastante menos agua que los otros dos infiltrómetros y tiene un amplio intervalo de medida de la tasa de infiltración. Entonces, puede medir desde un suelo bastante arcilloso a un suelo arenoso. Y lo que es el cálculo de la conductividad hidráulica es totalmente automático. ¿Cómo funciona? Entonces, el equipo Saturo tiene lo que es el display, ¿vale? Que es donde se registran todos los datos, una bolsa de plástico que es donde se almacena el agua que se necesita para hacer el ensayo, y una cámara. Dentro de esta cámara hay un transductor de presión que lo que hace es que a medida que el equipo Saturo pues va inyectando agua de la garrafa a la cámara, ¿vale? Va midiendo la presión que hay dentro de la cámara para conocer la cantidad de agua que se está infiltrando, ¿vale? Aquí tenemos un esquema más detallado del interior de la cámara. Entonces, aquí tenemos el transductor de presión para conocer la presión dentro de la cámara y se puede ver como el flujo de agua que se infiltra es unidimensional. Comentaros que el Soil Health Institute recomienda este equipo para evaluar el estado de salud de un suelo. Aquí os dejo el enlace por si lo queréis consultar. Entonces, aquí tendríamos lo que sería un ensayo típico con el equipo Saturo. Podemos diferenciar las dos partes de la curva de infiltración. La primera parte donde el diferencial de potencial hídrico es quien afecta más la tasa de infiltración, y después ya podemos ver que los valores se van volviendo más o menos constantes, y esto pues podría ser el valor de conductividad hidráulica saturada. Para ver si realmente el equipo Saturo pues ofrecía unas ciertas mejoras respecto al el infiltrómetro de doble anillo, Meter hizo un ensayo en una parcela y midió la conductividad hidráulica saturada en 7 puntos. Aquí tenéis los 7 puntos como estaban dispuestos en el espacio. Entonces, lo que querían ver era si realmente el equipo Saturo pues daba unos valores similares al infiltrómetro de doble anillo. Aquí tenéis los resultados y en todos los 7 puntos los valores son bastante similares, excepto en dos, en el 3 y en el 4, que serían estos dos puntos de esta parte más baja de la parcela, en que tuvieron unos problemas de instalación tanto del infiltrómetro de doble anillo como del Saturo, ya que tenían, bueno, era un suelo con unas crostas y tuvieron unos problemas a la hora de instalación. Entonces, decidieron desestimar estos 2 puntos y no hacer mucho caso de los valores del infiltrómetro de doble anillo ni del equipo Saturo. Si hacemos una correlación de los otros 5 puntos, se puede ver que realmente sí, los valores pues tienen una buena correlación y que el equipo Saturo pues puede medir la conductividad hidráulica saturada correctamente. Esto es todo. Entonces, si tenéis dudas, nos podéis enviar un correo electrónico en info@lab-medioferrer.com. Os invitamos a visitar nuestra página web y, como ya he dicho, nuestro blog de biofísica ambiental y nuestro canal YouTube.
volver a deciros que vamos a colgar esta grabación en el canal YouTube. Y si tenéis dudas, pues bueno, aparte de enviarnos el correo en el info, también lo podéis hacer en el chat de esta aplicación. Muchas gracias y hasta la próxima.